Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana, estamos en el miércoles 22 de julio. Este día estaremos tocando un tema de mucho interés, como todos los días, y el tema es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, el tema del día de hoy estaremos aprendiendo con nuestros invitados sobre el mal de Parkinson. Hablaríamos porque ya en el marco del Día del Cerebro. Así que ese será el tema del día de hoy. Para entrar en contexto, veamos la cápsula y luego les presento el panel de lujo que tendremos vía Skype. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Gracias a la Federación Mundial de Neurología, cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, con la finalidad de darle importancia a la salud cerebral y concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir enfermedades y cuidar el cerebro. Este día también se realizan campañas para que la sociedad esté al tanto de las enfermedades cerebrales, de las cuales muchas de ellas se pueden evitar o se les puede dar un tratamiento adecuado si se tiene un diagnóstico oportuno. Una de estas enfermedades neurológicas es el mal de Parkinson, que es una patología del sistema nervioso central crónica y degenerativa, que afecta a una zona del cerebro llamada los ganglios basales, cuya función es actuar como sistema de ayuda en la producción y control de los movimientos tanto voluntarios como involuntarios. El Parkinson se desarrolla de manera lenta con una evolución progresiva, aunque variable. Generalmente comienza entre los 55 y los 60 años y el límite inferior de edad para desarrollar la enfermedad es a los 35. Aunque no representa un índice de mortalidad, al menos al día de hoy, aún es incurable. Continúa en sintonía de Salud TV para conocer cómo identificar esta y otras patologías cerebrales. Muy bien, así que en el Día Mundial del Cerebro hablaremos de uno de los males que realmente lo afecta, como es el mal de Parkinson. Y tenemos, como repito, un panel de lujo. El doctor Ricardo López Contreras nos acompaña, nuestro neurólogo ya muy conocido por todos aquí en San Salvador. Y tenemos el placer de contar con un maestro, definitivamente, el doctor Francisco Cardoso, también neurólogo, que es presidente de la Sociedad de Parkinson, ya nos contará más él. Y nos está acompañando desde Brasil. ¿Qué tal, doctor Cardoso? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Gracias, en particular, mi amigo doctor López Contreras. ¿Qué tal, doctor López Contreras? ¿Cómo está? Un placer. Muchas gracias por siempre ayudarnos a difundir buenas noticias de un salvadoreño, estación a nivel también regional y latinoamericana, y este programa podrá ser visto en todo el área. Y contamos este día, pues, celebrando el Día Mundial del Cerebro. Este es un día que hace unos años ha instaurado la Federación Mundial de Neurología, y este año la Federación Mundial de Neurología se une junto a la Asociación Mundial de Parkinson y Movimientos Anormales, en inglés International Parkinson and Movement Disorder Society, y tenemos el honor este día de contar con la distinguida presencia del profesor Francisco Cardoso, quien es el presidente electo de esta asociación mundial,
y el objetivo de unirse en esta fecha importante es para dar importancia a esta enfermedad neurodegenerativa cerebral que está en crecimiento continuo y llamar la atención para mejorar las posibilidades diagnósticas, hacer un diagnóstico temprano y hacer un abordaje integral de los pacientes y también de los cuidadores. Así es que muchas gracias por aceptar esta invitación, Francisco. Un gran saludo hasta Brasil, Belo Horizonte. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer muy grande. De verdad que un placer. Imagínense ustedes al presidente electo de la Asociación Mundial de Parkinson. No, es un lujo. A ver, doctor, bueno, un gustazo de verdad. Cuéntenos un poquito. La gente siempre tiene muchas interrogantes en relación a las enfermedades que afectan al cerebro y el mal de Parkinson, pues siempre es una de ellas. ¿Nos podría hablar un poco de las teorías de cuáles son las causas? ¿Por qué da el mal de Parkinson? Que creo que es lo que la gente siempre quiere saber. Bueno, muy probablemente hay muchas causas que son responsables por la enfermedad de Parkinson. Y penso que é um ponto interessante, falando de enfermidade de Parkinson, que a terminologia melhor é enfermidade normal. Aqui também, em português, nós temos a tendência de falar mal, pero mal, eu penso que em espanhol é o mesmo, tem um sentido que é muito negativo, a gente pensa que é uma maldição. Não, é uma enfermidade. Então, é preferível a terminologia enfermidade de Parkinson, porque em francês é a maladie de Parkinson. Então, há uma tradução para nossos idiomas que hace um pouquinho de câmbio, que é melhor enfermidade. Segundo ponto, há muito claramente uma participação, um rol de aspectos genéticos em la enfermidade. Pero muitas vezes os pacientes e as famílias têm então uma preocupação. Bueno, se eu tenho a enfermidade, então meus filhos, primos, sobrinhos, nietos têm também uma tendência a ter. É uma tendência muito pequena, porque em geral são mais coisas que fazem uma predisposição genética. E é um pouquinho que há muitos fatores, por exemplo, é possível que um contato com coisas que são utilizadas na agricultura podem ter também um rol em desenvolvimento da enfermidade de Parkinson, pero há sempre um câmbio em uma área muito pequena do cérebro que se chama a substância negra, porque tem um color negro. Então, onde há uma produção de uma substância que se chama dopamina. Então, o ponto clave de todas as enfermidades de Parkinson, que podemos falar em plural, porque são muitos tipos distintos de enfermidade de Parkinson, pero todos têm sempre uma redução de los níveis cerebrais de dopamina, que é um conceito muito importante para o tratamento e o manejo com medicinas, então, de los síntomas da enfermidade. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a una pausa y escuchamos de una vez el avance de TN21 y volvemos. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas.
Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. Feliz Día del Médico, te desea Salud TV. En el Día Mundial del Cerebro, en el cual con el lema Juntos terminaremos con la enfermedad de Parkinson. Este día contamos con el doctor Francisco Cardoso desde Brasil, presidente de la Sociedad Mundial de Parkinson, y el doctor Ricardo López Contreras, neurólogo, amigo de Salud TV ya desde hace mucho. Bueno, entonces hablamos, doctor Cardoso, de la predisposición genética, de tal vez alguna participación en los tóxicos de agricultura, entre otras, y que el mal de Parkinson, llamado mal de Parkinson, en realidad son muchas enfermedades y que son varias. Doctor López Contreras, hablemos un poquito sobre este nuevo concepto para que la gente entienda que no es una, que son muchos los trastornos. Quizás empezar a explicar el término parkinsonismo. Parkinsonismo es un síndrome, es decir, una serie de síntomas y signos que pueden estar presentes en múltiples enfermedades. Y dependiendo de la causa de cada una de ellas, se le da un nombre específico. Por ejemplo, en el parkinsonismo hay parkinsonismos primarios y hay parkinsonismos secundarios. Dentro del parkinsonismo primario, la causa más importante es la enfermedad de Parkinson, llamada también idiopática, es decir, que no hay una causa estructural o secundaria que esté condicionando los síntomas y signos de la enfermedad. Sin embargo, existen otros parkinsonismos secundarios a otras enfermedades. Por ejemplo, alguien que tenga un tumor en los ganglios basales, que es donde se produce la dopamina, puede producir síntomas parkinsonianos muy similares a la enfermedad de Parkinson sin ser enfermedad de Parkinson. O alguien que tenga una hidrocefalia, presión normal, es cuando se dilatan los ventrículos cerebrales y llenan de más líquido del que normalmente tienen, también pueden cursar con algunos síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson, con algunas características específicas. Y también tenemos algunos parkinsonismos llamados también atípicos, que son parkinsonismos, enfermedades neurodegenerativas. Ahí tenemos, por ejemplo, la enfermedad por cuerpos de Lewis, o tenemos la degeneración córtico-basal, la enfermedad por múltiples sistemas, y estas tienen diferentes características, diferente evolución clínica y diferente respuesta también a los tratamientos. Y hay otra causa también de parkinsonismo, que tampoco es enfermedad de Parkinson y que es relativamente frecuente en nuestro medio, que son los parkinsonismos secundarios inducidos por fármacos. Hay muchas personas que se automedican con algunos medicamentos de tipo calcio antagonistas. La gente... A ver, doctor, eso me interesa mucho que le quede claro a la gente. Hablemos qué medicamentos y el por qué la automedicación, nuevamente el llamado. Usualmente hay un error crónico en la población y en mucha personal de salud también, de hablar de los vasodilatadores cerebrales, o que también llaman oxigenadores cerebrales, que son fármacos que fueron vendidos en el siglo pasado, y salieron como que probablemente tenían esa función de oxigenar el cerebro, pero en realidad no la tienen. Tienen otro mecanismo de acción, no oxigenan el cerebro, tampoco aumentan la circulación cerebral, y las personas muchas veces lo toman de manera indiscriminada, sin medicación prescrita por el médico, y estos medicamentos, dentro de ellos la sinaricina y flunaricina, a veces lo toman crónicamente y puede desencadenar un parkinsonismo, es decir, síntomas y signos muy parecidos a la enfermedad de Parkinson sin serlo, sino que son inducidos por el uso inapropiado de estos fármacos, que son fármacos buenos antivertiginosos, o sea, también podemos usarlos como preventivos de la migraña,
en ciertos grupos de edad que no tienen riesgo de desarrollar trastornos del movimiento, porque pueden producir no solo parkinsonismo, sino otros trastornos del movimiento, como distonías. Entonces, es importante siempre cuando abordamos a los pacientes por primera vez con síntomas y signos parecidos a la enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, debemos de descartar todas las otras posibilidades que puedan estar condicionando estos síntomas y hacemos una exhaustiva investigación sobre el uso de algunos fármacos que a veces los indicamos los médicos y muchas veces los indica el de la farmacia, el vecino, el familiar, y lo toman a iniciativa propia. También hay otro grupo de medicamentos que pueden inducir parkinsonismo y son algunos medicamentos que se usan para las náuseas y vómitos o para producir un aumento de la motilidad gástrica. Dentro de ellos, principalmente la metoclopramida y otra serie de procinéticos modernos que, aunque en menos severidad, también pueden producir algunos síntomas parkinsonianos u otros trastornos del movimiento. También el grupo llamado de neurolépticos que también se usan como antipsicóticos. Entonces es importante recomendar a la población evitar la automedicación porque siempre es importante tomar en cuenta los efectos secundarios que pueden tener del uso inapropiado y sin supervisión médica de estos grupos de medicamentos. Muy interesante, en definitiva. Bueno, doctor Cardoso, entonces, aparte del grupo de riesgo que ya mencionó, la predisposición genética y la automedicación, ¿existen algo otros factores de riesgo involucrados en el desarrollo del Parkinson? El principal es la edad. La edad. La edad, sim. E agora, por exemplo, mesmo aqui em Latinoamérica, onde nós outros temos problemas econômicos, em Brasil, eu penso que é o mesmo em Centroamérica, pero a expectativa de vida agora é muito mais larga. Então, quanto mais anos uma pessoa tem, mais risco de desenvolver a enfermidade de Parkinson. E se habla agora, doutora Rúbia, de uma pandemia de Parkinson. Se falava antes da pandemia da Covid, porque há sim uma quantidade de novos casos de Parkinson que é crescente, porque a gente vive mais agora. Esse é um outro fator. Uma outra coisa também muito curiosa é que com cambios no estilo de vida da gente, por exemplo, gente que tabaco, fuma, então, tabaco, sim, tabaco tem uma proteção contra Parkinson. E, afortunadamente, a gente que usa tabaco agora é muito menor que antes. Então, há risco também a mais de se desenvolver Parkinson. Então, há uma mescla de fatores que são do ambiente com fatores que são genéticos. Muito bem. É como nós compreendemos, então, o processo de desenvolvimento da enfermidade de Parkinson. Muy bien, doctor. ¿Qué hay de nuevo, o mejor dicho, cuál es la forma de diagnosticarlo aparte de la clínica, doctor López Contreras? Sí, es importante fomentar el conocimiento de los síntomas iniciales, incluso algunos síntomas tempranos de la enfermedad. Los síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson que conocemos y que están ya bien establecidos es el temblor en reposo, que es un temblor lento como en cuentamonedas, ¿verdad? Como en cuentamonedas, muy lento, usualmente en reposo, y que al extender los brazos esto tiende a desaparecer. También hay una lentitud de los movimientos voluntarios. Al examinar al paciente y hacer movimientos de extensión del miembro, vamos a encontrar como si hubiera una rueda dentada dentro de la articulación. También hay una alteración del equilibrio en fases más avanzadas. Esto es
los síntomas característicos motores de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay otro grupo de síntomas no motores que muchas veces preceden en meses o años al inicio de los síntomas motores y que pueden acompañar a la enfermedad de Parkinson durante todas las etapas de la enfermedad y en algún momento ser tan molestos o más molestos que los mismos síntomas motores. Algunos síntomas iniciales de motores de la enfermedad de Parkinson son trastornos del sueño. Puede ser también algunos trastornos depresivos, puede haber también algunos problemas de lentitud que pasan desapercibidos y que muchas veces el paciente puede tener algunos, ya cuando empiezan los síntomas motores, algunos síntomas muy discretos que tiende o a ocultarlos o no les da importancia. Muchas veces familiares o algunos amigos o compañeros de trabajo notan que ya no es tan eficiente como antes, es más lento, tiembla, camina lento y entonces muchas veces lo invitan a consultar con el médico. Doctor, entonces, vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Un momentito. Ya. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Militar Central o llama al 2250-0080. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Dove es diferente. Con un cuarto de crema humectante, ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos. Por ti, por todos. Dove Jabón ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel gracias a su cuarto de crema humectante. Cuidémonos por ti y cuidémonos por todos. Gracias a Dove te damos el siguiente consejo. La aplicación de crema hidratante o incluso algún tipo de aceite es fundamental para mantener nuestra cara, nuestra piel en perfecto estado. Y es que para que la piel no se reseque, intenta mantenerla hidratada a todas horas. Este consejo fue gracias a Dove. Continuamos con más de Salud TV. Dove es diferente. Con un cuarto de crema humectante, ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos. Por ti, por todos. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el Dr. Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de los cuidados que se deben tener cuando los niños tienen diarrea. Como todos los años encontramos un aumento de casos de gastroenteritis aguda. Este año no será la excepción. Lo que debemos mantener en mente como principal objetivo de la terapia al iniciar en casa, antes de iniciar cualquier tipo de medicamento, es conservar la hidratación del niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adecuando un suficiente suministro de líquidos. ¿Cuáles líquidos son los necesarios para mantener la hidratación de los niños? Agua simple o soluciones de rehidratación oral. Mucho cuidado con las bebidas que puedan tener alto contenido de azúcar, pues eso nos puede ayudar y contribuir además a que aumente el volumen de las heces y mostrar una diarrea mucho más aparatosa. La prevención es la mejor acción para poder evitar estos cuadros y eso lo vamos a lograr a través de un adecuado lavado de manos. Soy el Dr. Samuel Ramírez. Hasta la próxima. Bueno, y continuamos con nuestro programa y gracias al doctor Ramírez por esos consejos para cuidar siempre a los chiquitos de la casa. Este día, en el Día Mundial del Cerebro, acompañados del doctor Cardoso y el doctor López Contreras, hablando de la enfermedad de Parkinson. Bueno, entonces, doctor, mencionábamos los síntomas, doctor López Contreras,
los síntomas tempranos. Ahora, lo que yo quisiera que la gente escuchara en casa, que todos aprendiéramos, doctor Cardoso, ¿qué tan temprano se puede presentar esta enfermedad? Ya dijimos que entre más edad, mayor predisposición. Pero ¿qué es más temprano y hay una predisposición a género femenino, género masculino o es por igual? Es un poquito más frecuente en hombres, pero es una diferencia muy pequeña, entonces no es algo que es muy importante, la diferencia entre hombres y mujeres. En general, la gente desarrolla Parkinson después de edad 60 años, pero 5 a 10% tiene una enfermedad de Parkinson que se llama de inicio precoz, que empieza cuando la gente puede tener, por ejemplo, 40 años, 30 años, pero son no más que 5 a 10%. Pero es un grupo muy interesante científicamente porque es una población, los que tienen enfermedad de inicio precoz, donde hay un riesgo genético más alto. Entonces, para la gente que tiene más de 60 años, el rol de los factores hereditarios es muy pequeño, pero gente que tiene las formas cuando jóvenes, la genética es importante y claro, no es muy bueno desarrollar una enfermedad degenerativa que tiene manejo, hay tratamientos, pero siempre resulta en problemas para la gente. Pero la progresión de las formas de Parkinson, que empiezan muy precocemente, es una progresión más despacia. Entonces son enfermedades, si podemos decir, más benignas en comparación con la gente que tiene a la edad promédia de 60 ou mais anos. Um ponto importante, Ricardo, se me permites um comentário, e a doutora Rubio também, é que, por exemplo, aqui em Brasília, muita gente disse, bueno, é muito difícil fazer um diagnóstico de Parkinson, porque nós somos pobrecitos, não temos o melhor scan, o melhor teste que há em Estados Unidos, em Europa. Em Parkinson, isso não é importante. O diagnóstico é solamente clínico. Então, aqui em Belo Horizonte, onde eu vivo, em outros pueblitos mais pobres de Brasil, em El Salvador, nós estamos em la mesma situação que, por exemplo, a gente que vive em Nova York, em Londres, em Madrid. Então, é uma enfermidade que tem uma ventana de oportunidade para os neurólogos, médicos em geral, nós que vivimos acá, e para os pacientes também. Então, não há muita diferença. Nós não devemos sentir muito tristes porque não temos coisas a fazer. Há muito que podemos fazer. Muy bien. Doctor López Contreras, hablemos un poquito del tratamiento. Ya media vez tenemos el diagnóstico establecido, que me imagino que la parte más difícil es la aceptación, tanto del paciente como de la familia que estamos enfrentando a una de estas enfermedades, ¿cierto? Sí, claro. Es importante tratar por eso de hacer un diagnóstico lo más temprano posible para ofrecerle todas las opciones de tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, que podemos ayudarle al paciente que vive con esta enfermedad, informar a su familia y también ayudarles a los cuidadores a cómo sobrellevar la enfermedad en las diferentes etapas de la evolución de la enfermedad. En nuestro país y en la mayoría de países de América Latina contamos con los medicamentos básicos más importantes para lograr un control bastante adecuado de los pacientes con enfermedad de Parkinson durante un buen tiempo de la evolución de la enfermedad. Mientras no se llegue a fases avanzadas, que ya se vuelve complicado y difícil el tratamiento. El tratamiento inicial es en base a levodopa. Es un medicamento que va a ayudar a restituir la deficiencia de dopamina que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen.
En fases muy iniciales, a veces con dosis muy pequeñitas, el paciente puede verse prácticamente sin síntomas de la enfermedad durante cierto periodo de tiempo. Pero a medida la enfermedad va avanzando, la efectividad del medicamento, levodopa u otros medicamentos que podemos usar acompañando a este fármaco principal, ya no son tan efectivos como antes. Hay que ir subiendo la dosis, a veces ya no dura el tiempo suficiente para mantenerlos sin síntomas entre una dosis y otra, y hay que empezar a aumentar de dosis o también a disminuir el periodo de tiempo entre una y otra dosis. Esto es cuando empieza a haber lo que ya se llama fluctuaciones motoras, es decir, que ya no le alcanza la dosis inicial para llegar a las siguientes síntomas. Tenemos que irla modificando. Vamos a ir a una pausa, doctores, y continuamos, por favor, luego con el tratamiento. Vale, ya volvemos. Lluvias dejan agua estancada en diferentes lugares y esta da la oportunidad a la aparición de criaderos de zancudos. Por eso es importante que limpies con frecuencia las canaletas o depósitos que acumulan agua. Así evitarás el contagio de Zika, dengue o chikungunya. Estás viendo Salud TV. Día Mundial del Cerebro. Este día estamos hablando de las enfermedades de Parkinson y con un panel de lujo, el doctor Ricardo López Contreras, neurólogo, y también tenemos como invitado especial al doctor Francisco Cardoso, quien es el presidente de la Asociación Mundial de Parkinson. Bueno, ya hablamos un poquito sobre cuáles son los factores predisponentes, la edad a la cabeza, que es un poquito más frecuente en hombres, pero que también se puede dar en mujeres. En fin, estamos hablando de los síntomas, estamos hablando del diagnóstico y ahora nos queda continuar hablando del tratamiento. Vamos a ver, doctor López Cardoso, ¿qué más hay? Doctor Cardoso, ya les combiné los apellidos. ¿Qué más hay del tratamiento, aparte de lo que ya mencionó el doctor López Contreras? Sim, um conceito muito importante, clave, é que há uma deficiência, uma diminuição de dopamina. Então, a levodopa hace uma substituição de la dopamina. Pero a largo prazo, a substituição de dopamina segue sendo efetiva, pero há cambios na resposta do cérebro. Então, muito frequentemente é necessário se fazer uma combinação de fármacos que, junto com a levodopa, melhorem a resposta. Por exemplo, há fármacos que podem fazer um alargamento da resposta que se queda muitas vezes muito cortita. E há muitas opções, então, que são efetivas. O problema é que a maioria dos pacientes, depois de muitos anos de Parkinson, tende que fazer uma combinação, muitas vezes complexa, de medicações que são custosas. Então, é um problema econômico para nós outros aqui em Brasil. Eu penso que o mesmo em El Salvador, pero em países que são ricos, é um problema econômico também. Então, a comunidade de pacientes e familiares que agora assistem a nós outros tem uma importância em pelear para que os governos façam uma distribuição de fármacos, porque é muito difícil, em particular para nós outros. Então, há uma combinação. Pero há algo, se me permite 2 minutitos de tempo, que é uma esperança de quizás algo muito cerca de cura em Parkinson. Nós falávamos que há uma deficiência, uma diminuição da dopamina. E hoje se pensa, doutora Rúbia, que há uma proteína anormal no cérebro
que se llama alfa-sinucleína, que sería la responsable por la muerte de las neuronas que producen dopamina. Entonces hay ahora estudios con una vacuna que teria como possibilidade a remoção da alfa-sinucleína, que é a responsável, então, por la muerte de las neuronas. Nós não sabemos, todavia, se é algo efetivo, pero os resultados iniciais de los estudos han generado uma expectativa muito positiva. Então, há coisas que têm como a função melhorar os sintomas, a levodopa, as outras medicações, algumas vezes cirurgias cerebrais também, pero em paralelo há a possibilidade que a curto ou médio prazo nós tenhamos, então, medicinas que seriam muito cercanas de uma cura para a enfermidade. Então, a comunidade científica em Parkinson mundial tem agora uma expectativa muito positiva. Muy interesante. Bueno, doctor López Contreras, usted también mencionó que hay un tratamiento no farmacológico del Parkinson. ¿Qué más incluye? Sí, esto es importante, que las terapias no farmacológicas son tan importantes como el tratamiento farmacológico y deberán iniciarse lo más pronto posible. Una de ellas es la rehabilitación temprana de la enfermedad de Parkinson, que va dirigida al paciente aún con síntomas muy sutiles y van encaminadas a recuperar las funciones que están disminuidas o perdidas y a fortalecer todas aquellas capacidades y grupos musculares y habilidades que podrán ser afectadas en el transcurso de la enfermedad. Entonces, la función es recuperar funciones y mantenerlas a lo largo de toda la enfermedad. También es importante que algunos pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener trastornos cognitivos, trastornos de memoria y otros trastornos cognitivos disejecutivos, es decir, para planear cosas y otros trastornos cognitivos diferentes de la memoria, por lo que es importante desde el inicio también la estimulación cognitiva, es decir, hacer una gimnasia cerebral para fortalecer también las conexiones nerviosas en el cerebro, en todas las regiones del cerebro que nos van a favorecer a consolidar y a fortalecer la memoria. También es importante el ejercicio físico aeróbico. También hay nuevas modalidades de ejercicio que han demostrado ser muy buenas, como por ejemplo el tai chi o algunos ejercicios como de boxeo, también como entrenamiento, ¿no? Sin contacto, pero sí generando este nuevo tipo de ejercicios, van muy bien para las personas con enfermedad de Parkinson. También una dieta saludable es importante. Otras enfermedades crónicas no transmisibles que también pueden impactar y dañar también el cerebro, como la hipertensión arterial, la diabetes, triglicéridos, colesterol, deben de estar bien controlados, disminuir el peso, tener una dieta balanceada, y es importante también la información, y aquí las asociaciones de Parkinson en cada uno de nuestros países, que son grupos de personas que viven con enfermedad y familiares, que favorece un importante rol en la educación tanto del paciente como de los cuidadores, aprendiendo a cuidar a la persona con enfermedad de Parkinson, ya que durante muchos años las personas con enfermedad de Parkinson son independientes. Pero a mí, doctor, tenemos que ir, perdón, lo voy a interrumpir, tenemos que ir a una pausa y al regresar hablamos del cuidado del cuidador, valga la redundancia, porque también considero que es muy importante. Ya volvemos.
Mientras estás en casa es importante que tengas una buena hidratación y puedes hacerlo ingiriendo 2 o 3 litros de agua al día. Y también puedes consumir hortalizas, yogur, pescado blanco y frutas, ya que son alimentos que contienen líquidos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las enfermedades de Parkinson y habíamos interrumpido ahí al doctor López Contreras, quien estaba hablando del tratamiento no farmacológico, de lo importante que era, y hablábamos de la capacitación y del cuidado, claro está, del cuidador. Doctor, continúe, por favor, le había quitado su idea. Sí, quizás por eso es importante la educación al cuidador y también la ayuda al cuidador. Tiene que aprender a autocuidarse para evitar también caer en el síndrome del cuidador, que aquellas personas que dedican el 100% de su tiempo y dejan sus ocupaciones, sus áreas de ocio y diversión por dedicarse al paciente que está en fases avanzadas de la enfermedad, se olvidan de su salud y empiezan a tener una serie de síntomas y signos que es denominado síndrome del cuidador y que hay que ayudarle a prevenir, y para esto la importancia de las asociaciones de Parkinson de cada uno de los países, en este caso la Asociación Parkinson de El Salvador, que ya tiene más de 20 años de existir en el país, ayudando y apoyando en todas las etapas de la enfermedad a las personas que viven con enfermedad de Parkinson, sus familiares y cuidadores. Muy bien, bueno, importantísimo. Doctor, alguna gente pregunta, ¿habrá alguna forma, algún tratamiento quirúrgico para poder tratar el Parkinson, doctor Cardoso? Sí, hay muchos conceptos que no son verdaderos. Mucha gente tiene una visión un poco mágica de la cirugía, que sería algo como poner la mano acá y entonces la enfermedad iría, entonces desaparecería. Pero en verdad no es eso. Primeiro punto, ¿cuál es el rol de la cirugía? Es mejorar los problemas de la respuesta a la levodopa. Mucha gente tiene una respuesta muy cortita y por veces, cuando tiene entonces un efecto da levodopa, desarrolla movimentos anormales, como estoy ahora haciendo. Entonces, el rol de la cirugía es muy simplesmente mejorar la respuesta a levodopa. Entonces, no es cura, no es algo que se pueda cambiar la cirugía por los fármacos, por las medicinas, y aproximadamente 10% de los pacientes son candidatos entonces a cirugía. Entonces es importante, pero es un grupo muy particular y es necesaria una selección muy rigurosa entonces de los criterios de la cirugía. Y un problema para nosotros es que son cirugías muy costosas, porque es algo como un marcapaso. Entonces hay algo que se pone aquí, entonces tiene una conexión con una batería acá y hace un cambio eléctrico y no más químico en los ganglios basales. Es algo muy sofisticado, pero que se puede entonces lograr éxito si hay una selección muy rigurosa de los pacientes. Es el punto más importante. Entonces no es para todos, pero cuando tienen, no es para todos. ¿Sí? O sea que sí existe, pero no es para todos y tampoco es una cura por completo. No sustituye los medicamentos, siempre tienen que continuar con su tratamiento farmacológico y las demás medidas, entiendo, ¿sí? Perfecto, perfectamente. Bueno, doctor López Contreras, su mensaje final a la población en este Día Mundial del Cerebro. Cuidemos nuestro cerebro, nuestra salud cerebral es importante y debemos de cuidarla no hasta que ya tengamos 60 años o más. La debemos de cuidar desde que nacemos, en todas las etapas de la vida y principalmente cuando ya tenemos una edad adulto joven, tenemos que
siempre estar con chequeos preventivos de triglicéridos, colesterol, glucosa, presión arterial y otras enfermedades crónicas no transmisibles para ayudarnos a tener un cerebro saludable y siempre hacer gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral, excelente. Gracias, doctor Francisco Cardoso. Un placer de verdad conocerlo por este medio y haberlo tenido con nosotros. Gracias, doctor López Contreras, por acompañarnos como siempre y bueno, por contactarnos ahí al doctor Cardoso. Ha sido un placer. Me despido de ustedes. Bueno. Muchas gracias, Francisco. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes que estuvieron en compañía, acá en sintonía como siempre. Hoy los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz y esta edición Mediodía de TN21. Que disfrute su miércoles, que Dios nos bendiga a todos. Para evitar enfermedades cerebrales, sigue las siguientes pautas especialmente pensadas para cuidar y mantener el cerebro en forma. Mantén actividad intelectual, ya que una alta reserva cognitiva es una buena aliada para mantener un cerebro sano. Para ello, es importante que mantengas estimulada tu mente con actividades que supongan pequeños retos, como por ejemplo, juegos de ajedrez, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical o leer. Otra parte fundamental para la salud cerebral tiene que ver con las relaciones sociales. Es importante conversar con gente, ya que esto ayuda a conservar un cerebro joven y saludable. También si fumas, es recomendable que te esfuerces por eliminar este hábito, debido a que además de mantener un cerebro sano, evitará la aparición de muchas otras enfermedades. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV.